Buenas tardes, en este presente video tutorial voy a hablar sobre lo que se conoce popularmente como años radicales, pero básicamente fueron los tres periodos de gobierno que la Unión Cívica Radical comenzó a tener dentro de la presidencia a partir del año 1916. Recordemos que las elecciones del año 1916 fueron especiales porque fueron las primeras en las cuales se aplicó la ley Sáenz-Peña, o sea, que no hubo ningún tipo de fraude electoral. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical abandona las armas, ya que en sus orígenes era una organización político-militar, y decide convertirse en partido político, ganando las elecciones en 1916 y llevando a la presidencia a este señor, Hipólito Yrigoyen. Siendo el sobrino de Leandro Alem, el fundador del Partido Radical, gozaba de gran popularidad dentro del partido, también sus habilidades discursivas y su llegada a la población en general lo catapultaron a la presidencia, donde tuvo un primer gobierno entre 1916 y 1922. Durante este gobierno es donde yo más me voy a explayar, ya que este gobierno, bueno, contó con varios acontecimientos, sin mencionar que fue el gobierno en el cual paralelamente se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial y donde también en 1917 se desarrolló la Revolución Rusa. Ambos fenómenos van a tener un claro impacto en el país. En cuanto a las características del gobierno de Irigoyen, podemos agregar un acercamiento a una incipiente clase media, una naciente clase media que estaba empezando a gestarse en el país. Esta clase media fundamentalmente proveniente de las primera o segunda generación de hijos de inmigrantes que comenzaban a prosperar dentro del país y que fueron quienes gozaron de los privilegios políticos que significó la ley Sáenz Peña, o sea, que pudieron acceder al voto. Y que de a poquito comenzaban, insisto, a prosperar, a diferenciarse del sector proletario de la sociedad al que pertenecían sus padres o abuelos. Y por el otro lado, una política de diálogo pero a la vez de represión con la clase obrera, a la cual me voy a referir más adelante. También una política de neutralidad en la Primera Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Porque por un lado, el intervenir en la guerra significaría, perdón, un envío de tropas y de hombres, lo que significaría una parálisis del modelo agroexportador vigente en aquella época. Eso fundamentalmente perjudicaría a Inglaterra, uno de los países beligerantes, pero que dependía a la vez del envío del material agropecuario argentino. Por lo tanto, se mantuvo la neutralidad que se puede decir como una neutralidad favorable a Inglaterra, ya que al no participar Argentina en la pelea, se aseguraba el envío de mercadería fundamentalmente a este país. Por último, se detecta también una fuerte política personalista, ¿sí? No solo en el manejo del país, sino también en el funcionamiento interno del Partido Radical. ¿Qué significa esto? Significa básicamente la forma de gobernar por parte del presidente Irigoyen, una forma donde se concentraba muchísimo el poder en la figura del presidente. Esto se nota dentro del manejo del partido, un manejo, si se quiere, verticalista del mismo. También en las constantes intervenciones federales a las provincias, especialmente a las provincias opositoras, lo que le va a valer a Irigoyen eh, una gran oposición, no solo dentro del Congreso, sino incluso dentro de su propio partido. La forma
casi autocrática de manejar el poder por parte del presidente le va a valer muchas consecuencias para el futuro. Otro hecho a destacar dentro del primer gobierno de Irigoyen fue la reforma universitaria. ¿Qué fue la reforma universitaria? Básicamente fue un gran movimiento estudiantil originado en la Universidad de Córdoba. Una gran protesta, una gran movilización dentro de la universidad que se gestó entre marzo y octubre de 1918. La medida reclamaba grandes cambios en el funcionamiento de la universidad, mayor acceso a de la clase media a la misma, ya que antes de la reforma solo podían acceder los sectores aristocráticos. Para la clase media era fundamental la educación universitaria, ya que significaba una vía de ascenso social. Em, pero también la universidad ante todo reclamaba mayor independencia. Al final, después de varias protestas, luchas internas e incluso cierta represión, se llega a un consenso con el gobierno. Irigoyen interviene en dos ocasiones en la Universidad de Córdoba para asegurar elecciones libres. Los reformistas obtienen un triunfo claro. Después de la reforma, la universidad pasa a ser totalmente independiente del Estado. ¿Qué significa esto? Que la universidad va a empezar a gestionarse sola, empiezan a haber elecciones de rectores, elecciones de docentes, comienzan a haber elecciones también de centros de estudiantes, los mismos estudiantes van a empezar a gestionarse solos, empiezan a haber mayor libertad de cátedra. ¿Qué significa esto? Que los programas de estudio pasan a ser independientes del Ministerio de Educación y la propia universidad pasa a gestionarlo. En otras palabras, la independencia total de la Universidad Argentina. Este movimiento se extiende más allá de la Universidad de Córdoba al resto de las universidades del país y con el tiempo de las universidades latinoamericanas. En otras palabras, significó un hecho único no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por otro lado, también, como ya mencioné, va a haber una política de, por un lado, diálogo con los sectores sindicales que se estaban haciendo cada vez más representativos del movimiento obrero. El movimiento obrero argentino cada vez se iba unificando más, no solo a través de la Federación Obrera Argentina o la Federación Obrera Regional Argentina, controlada fundamentalmente por sindicatos anarquistas, em, sino que, por otro lado, también parte de la política del gobierno va a ser, en ciertas ocasiones, de una fuerte represión. Tal fue el caso de la Semana Trágica. Este evento en 1919 definió en parte la política del gobierno respecto a los sectores trabajadores. Por un lado, la Semana Trágica va a marcar en parte cómo va a ser esa política, pero para analizarla tenemos que tener en cuenta dos factores. Por un lado, la crisis económica que generó la guerra mundial. Yo ya mencioné que por más de que Argentina se mantuvo neutral ante el conflicto, Inglaterra ya no pudo comprar la misma proporción de carne que compraba antes, lo que significó eh, una buena dosis de estancamiento económico. Muchos frigoríficos se vieron obligados a cerrar, hubieron despidos arbitrarios y desocupación, lo que generó reacciones desde el movimiento obrero en general, con huelgas, manifestaciones y en ciertas ocasiones como esta, la Semana Trágica, fueron respondidas con extrema violencia. En el caso de la Semana Trágica, se produjo durante una semana en 1919 varias huelgas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la cual motivó la intervención autorizada por el gobierno del ejército y significó una fuerte represión que dejó un gran saldo de muertos.
Pero atención porque el ejército no fue la única entidad represiva en esa ocasión. El ejército también estuvo respaldado militarmente por lo que se conocía en esa época como la Liga Patriótica, una organización paramilitar compuesta por ciudadanos de clase alta, miembros provenientes de la oligarquía, que formaban unidades militares y se limitaban a ataques contra, contra locales partidarios, fundamentalmente anarquistas. También tenemos que tener en cuenta que gran parte de esta oleada reaccionaria conservadora se debió también a la influencia de la Revolución Rusa. Una vez estallada la Revolución Rusa, el efecto en Argentina se hizo sentir. Surge en 1918 el Partido Comunista Argentino, bajo el nombre de Partido Socialista Internacional. Eso preocupó a los sectores burgueses y terratenientes del país, fundamentalmente a los terratenientes, que comienzan a reaccionar formando entidades, grupos de choque como este, la Liga Patriótica. El imaginario popular de la clase dominante en aquella época vinculaba al anarquismo con el comunismo, a pesar de que eran movimientos completamente separados, independientes, se los veía de la misma forma en aquel entonces. Por lo tanto, la represión se hizo sentir más. Acá tenemos una clara influencia de la Primera Guerra Mundial por el estancamiento económico y de la Revolución Rusa, por la fuerte reacción hacia todo aquel considerado posible comunista o extranjero o anarquista por parte de las clases terratenientes y del gobierno mismo. En la Patagonia se dio un segundo evento que se inicia con una serie de protestas en estancias patagónicas conducidas fundamentalmente por los sindicatos anarquistas, los cuales, luego de varios atropellos por parte de las estancias, falta de cumplimientos laborales, etcétera, muchos sindicatos iniciaron tomas violentas de estancias, ¿sí? Lo que motivó la intervención del gobierno, que envió al teniente coronel Héctor Varela e inició una feroz represión, condicionada o caracterizada por fusilamientos masivos de trabajadores en distintas estancias de la Patagonia. Se inicia una gran represión que deja un largo saldo de muertos, fundamentalmente entre los trabajadores rurales. Otra característica importante del gobierno de Irigoyen fue la política energética, fundamentalmente la política petrolífera. El petróleo ya era un recurso natural muy valioso con la invención del auto. Por lo tanto, cuando se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia en el año 1907, varios capitales de distintos países petrolíferos, ¿no? Como por ejemplo la Standard Oil de Estados Unidos, deciden desembarcar e invertir, ¿sí? Pozos petrolíferos en el país. No obstante, Irigoyen decide en 1922 comenzar a que Argentina comience a proteger y explotar su propio petróleo, creando en 1922 una empresa petrolífera nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que va a tener como presidente durante 8 años al señor que se ve en la imagen, el general Mosconi, que va a reestructurar, va a generar la empresa fundamentalmente y se va a encargar de su explotación durante varios años hasta 1930. Estas políticas le valieron al Partido Radical la reelección en 1922. No obstante, Irigoyen, al no poder presentarse, decide elegir como sucesor a Marcelo T. de Alvear. Pero eso se verá en la segunda parte de este videotutorial titulado Los gobiernos radicales. Muchas gracias.